la conclusión de que sin ningún sentido, ¿sí? Es decir, si se restringe un derecho es para, digamos, para salvaguardar a todo el resto, ¿sí? Y fíjense qué interesante es este principio porque uno puede decir, bueno, pero tiene una definición un tanto vaga y demás, pero lo cierto es que tiene mucha aplicación, porque cuando ustedes litiguen, y si es que litigan, o bueno, si tienen que actuar incluso como defensa o fiscales no, pero como defensa más que nada, bueno, sí, depende, ¿no? Porque en realidad uno podría ponerse en la posición de la víctima y podría dar el principio pro homine, pero en el derecho penal, el principio pro homine se usa mucho para argumentar, por ejemplo, cuando piensen en una medida preventiva, como es justamente la prisión preventiva, que es una medida cautelar, ¿sí? Fíjense que ahí justamente, ¿no? Se está restringiendo el derecho a la libertad, pero ¿por qué? Bueno, porque se entiende que puede haber peligro de fuga o entorpecimiento del proceso, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo les decía, ¿no? Para salvaguardar al resto, digamos, porque se supone que se ha cometido un delito y que se podría haber frustrada la investigación, es que perdón, es que justamente se menoscaba la libertad de la persona que va a estar en prisión preventiva, ¿sí? Y una discusión interesante en la que justamente se plantea esto es cuando se tienen que interpretar normas, ¿no? Esto en derecho penal pasa mucho, por ejemplo, hay un tema que van a ver en una de las otras clases, pero en lo que hace a la ley penal tributaria, ¿sí? Hay un instituto que se llama Ley Penal Más Benigna, que está de la mano, o sea, viene de la mano este concepto de ley penal más benigna, lo van a ver, lo vamos a ver en el principio de legalidad, ¿sí? Entonces acá también está el principio pro homine, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué norma aplico? Entonces, ¿qué pasa con la ley penal tributaria? Lo que pasa es que la evasión, justamente, en el tipo penal de evasión, o sea, la norma que regula la evasión, estipula un monto. Es decir, para que haya evasión, la persona tiene que haber evadido por encima de tantos pesos, ¿sí? Y ese monto, claro, se va actualizando, ¿no? Entonces ahí hay toda una discusión porque la postura de las fiscalías es que en realidad el legislador no es que no quiere que sea delito una evasión que en el 2012 fue de 100.000 pesos, sino que esa actualización se hace por la inflación, ¿no? Pero si uno está desde la postura de la defensa, lo que va a decir es, no, no, en el 2018 hubo una reforma y ahora, para que haya evasión, la persona tiene que evadir por encima de los 400.000 pesos. Con lo cual, esa evasión de 100.000 pesos ya no es más delito, ¿no? Y hay toda una discusión ahí que se da, que justamente se llama de ley penal más benigna, y ahí también se invoca el pro homine, ¿sí? Porque justamente lo que se dice es que cuando se habla de ampliar derechos, tiene que interpretarse de manera amplia la norma, y si se está discutiendo una restricción de derechos, se tiene que analizar, ¿sí? O se tiene que restringir lo menor posible, ¿sí? Los derechos, ¿sí? Y algo que pasa, y una discusión que también se da con el tema de la probation, ¿sí? O la suspensión del juicio a prueba, es lo mismo, ¿sí? En el fallo Acosta, justamente lo que pasó fue que, primero vamos a leer el artículo del código en el que está regulada la probation, porque así van a entender la discusión, si no, no se va a entender. Yo voy a leer el artículo del Código Penal, ahí les voy a compartir pantalla. Y ahora les voy a contar cuál es la discusión que se da. En un minutito. Que así entendemos el fallo Acosta. Bueno, miren. Ahí está. Fíjense lo que dice el 76 bis. Dice: el imputado a un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión, cuyo máximo no exceda de 3 años, podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba. Entonces, fíjense, el primer párrafo del 76 bis nos está diciendo que la pena en abstracto
no puede exceder de 3 años. ¿Qué quiere decir en abstracto? Que ustedes tienen que agarrar el Código Penal, ¿no? Y fijarse la pena que allí se estipula, ¿no? Entonces, si el máximo, ¿sí?, de la pena es mayor a 3 años, no cabe aplicar la probation o la suspensión de juicio a prueba. Entonces, fíjense, por ejemplo, este artículo, el de la estafa, que dice así: será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que defraudare a otro, bla, bla, bla. Entonces, para ustedes, una estafa, ¿se podría aplicar la probation con una estafa? ¿Qué piensan? Que sí, A ver, ¿por qué? y porque depende del tiempo que le hayan aplicado, la pena que le hayan aplicado, de acuerdo Pero, a lo... a ver, sí. No, porque entendí que de 1 ¿a cuánto dijo? De 1 Mira, mes. mira, el artículo, la estafa tiene un máximo de prisión de 6 años, ¿sí? Va de 1 mes a 6 años. Claro, pero Y no sé mira lo que entendí yo. mira, y acá el Sí, 76 dice esto. y si la pena es menor de 3 años, sí podría pedir la probation. Claro, pero el máximo de pena de la estafa, ¿de cuánto es? De Es de 6, 6 sí. años. ¿Será depende del tipo de estafa? No. O sea, pensemos que no, el tipo penal es de la estafa de todas es de 1 mes a 6 años. O sea, el máximo de pena previsto para la estafa es de 6 años. Y fíjense el párrafo 1, ¿sí? Dice: el imputado de un delito de acción pública reprimido con pena cuyo máximo no exceda de 3 años. O sea, el máximo no puede Cuyo exceder 3 años. máximo. Está bien. Ya entendí. Pero está buena la discusión. ¿Por qué? Porque en el primer párrafo, fíjense que lo que se prevé es la pena en abstracto. ¿Qué quiere decir en abstracto? No aplicada a ese caso concreto. Es decir, porque ¿qué pasa? Claro, quizás lo que Noemí vos estabas razonando es, bueno, a ver, puede ser que después del juicio la pena que le impongan no sea de 6 años, ¿no? Quizás le ponen una pena de 2, porque el mínimo es de 1 mes. ¿Se entiende? O sea, le podrían poner una pena de 6 meses. Pero el tema es que el párrafo 1 del artículo este no es la pena en concreto, o sea, la que finalmente le ponen, digamos, sino que es en abstracto. Entonces, si nos regimos por el párrafo primero, en las estafas no podría haber probation, ¿sí? ¿Se entiende por qué? Sí, siempre que dicen abstracto es así, la pena máxima. En Se tiene en abstracto, cuenta. o sea, lo que quiere decir en abstracto es que es agarrando el código penal y leyendo los tipos penales y fijarse la pena que dice el tipo penal. Eso quiere decir en abstracto. Pero en concreto quiere decir en el caso. En el caso puede ser que, fíjense, puede ser que finalmente se le imponga a la persona que cometió una estafa, ¿no? Después del juicio tienen que decidir la pena. Puede ser que se le ponga una pena de 1 mes, ¿sí? Porque fíjense que va de 1 mes a 6 años, ¿sí? O sea, ¿se entiende el concepto de en abstracto y en concreto? No, yo no lo entendí. No, En profe, no me quedó abstracto, claro. en abstracto quiere decir lo que dice el código, ¿sí? O sea, ustedes agarran el código y la pena que dice el código. Entonces, el 176 dice que para la estafa tiene una pena de 1 mes a 6 años, ¿sí? Después, el 173 va a tener la misma pena, ¿sí? Fíjense que dice, sufrirán la pena que él establece, es decir, la misma. El 173 son distintas variantes de estafas, ¿sí? Por ejemplo, administración fraudulenta, retención indebida, bueno, y otras estafas. Entonces, fíjense, de 1 mes a 6 años. Entonces, ¿qué quiere decir cuando una persona dice, bueno, la pena en abstracto? En abstracto quiere decir que sin aplicarla a ese caso concreto,
sino lo que el artículo del código dice, ¿sí? ¿Se entiende? Eso sí, sí. En cambio, en concreto, ¿qué quiere decir? Que una persona que está imputada de estafa, puede ser que cuando termine el juicio se le imponga una pena de 1 mes, ¿sí? Esa es la pena en concreto, o sea, la que finalmente se pone en un caso en concreto. Es decir, bueno, a X, después del juicio oral y después de haber analizado y llegado a la conclusión de que es culpable, el veredicto es que se le va a fijar una pena de, no sé, 6 meses, ¿sí? Esa es la pena en concreto. ¿Se entiende la diferencia de pena en concreto y en abstracto? Sí, ahora sí. ¿Y, y en qué caso la probation va para menos de 3 años? O sea Bueno, que depende de la pena en concreto, va la probation o no. ese es el tema, que el primer párrafo no es en concreto, es en abstracto, ¿se entiende? O sea, el primer párrafo que acabamos de leer, lo que quiere decir básicamente es que para que la probation sea aplicable, uno tiene que agarrar el código y ese delito que se imputa tiene que prever una pena que no exceda de 3 años el máximo, ¿sí? El máximo. O sea que la estafa, si se sigue este criterio del primer párrafo, no podría, o sea, no podría aplicarse la probation en una estafa. ¿Por qué? Porque, Profe, o sí, sea que la pena que diga el código no tiene que exceder los 3 años para que se aplique. exactamente, pero ¿por qué? Esto es en virtud del primer párrafo, ¿sí? Porque el primer párrafo tiene en cuenta la pena en abstracto, ¿sí? Pero no es lo mismo que lo que pasa con el párrafo cuarto, ¿sí? Que ahí está la discusión. Porque en el párrafo cuarto, fíjense que dice, si las circunstancias del caso, o sea, fíjense que es en concreto, o sea, en ese caso en particular, ¿sí? Permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable y hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio. Entonces, ¿qué conclusión se extrae de esto? Que el artículo 76 bis, es decir, el artículo que regula la probation, tiene dos supuestos, o sea, tiene dos escenarios que son distintos y se contradicen, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el párrafo 1 que leímos primero, se tiene en cuenta la pena en abstracto, ¿sí? Y si tenemos en cuenta la pena en abstracto, se reduce drásticamente los casos en los que puede ser aplicada la probation, ¿sí? Porque fíjense, lo que me está exigiendo el párrafo 1 es que el máximo de la pena, fíjense, en todos los delitos, cuando ustedes agarran el código, fíjense que siempre va de un mínimo a un máximo. ¿Sí? Fíjense que acá dice de 8 a 25, ¿no? Después, bueno, acá dice reclusión en prisión perpetua. Después, de 3 a 6 años, ¿sí? O prisión de 1 a 3. Entonces, fíjense, si yo me guío por el párrafo 1 del 76 bis, en este caso, por ejemplo, no se podría aplicar la probation tampoco, ¿sí? Porque el máximo de pena es mayor a 3 años, es 4, ¿sí? O sea, Rosario, que no se tiene en cuenta la pena en concreto. Eso es, esa es el escenario si se sigue el párrafo 1. ¿Se entiende eso? Ah, Profe, o sea que si fuese del párrafo 1 sería re pocas penas, porque exacta, o sea, hay que claro, ser hasta 3 años y es en abstracto, digamos. exactamente. Si nos guiamos por el párrafo 1, casi en ningún caso podría ser de probation, solamente el hurto y muy pocos casos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El párrafo cuarto abre mucho la posibilidad de que se aplique la probation. Porque justamente lo que dice es que se aplica la probation en los casos en los que la pena sea de cumplimiento condicional, ¿sí? O de cumplimiento en suspenso. Para que la pena sea de cumplimiento en suspenso, fíjense, esto está acá. Esperen un poco que... Esperen, ¿eh? Fíjense, el artículo 26 nos dice cuándo
cuándo la pena va a poder ser de ejecución condicional. Y se tienen que dar estos requisitos. En los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de 3 años, será facultad de los tribunales disponer en el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena, ¿sí? Es decir, que para que sea de ejecución condicional, la persona no tiene que tener antecedentes, ¿sí? Porque fíjense que dice en los casos de primera condena, ¿sí? Entonces, los requisitos para que sea condicional es que la persona no tiene que tener antecedentes y además el mínimo de la pena, el mínimo, no puede ser mayor a 3 años, el mínimo de la pena. Entonces, fíjense, la estafa, ¿cuál era el mínimo de la estafa? 1 mes. Exacto. Entonces, si se sigue el criterio de ejecución condicional, supóngase el supuesto de una persona que no tiene antecedentes, está imputada por estafa, ¿es de ejecución condicional esa pena? Sí. Bien. Entonces, si yo me guío por el artículo 76 bis, párrafo cuarto, fíjense lo que dice. 76 bis, párrafo cuarto, acá. ¿Cabe aplicar la probation o no? Sí. Exacto. Entonces, ven, esto se los va a escribir en el chat para que les quede, porque parece un chino, pero no lo es. O sea, la cosa sería así. Sería así. Yo les voy a escribir en el chat para que les quede bien claro. Sería así. Perdón, acá hay un montón de preguntas. La probation es. Probation. Yo les voy a poner esto. Es igual a la suspensión del juicio a prueba. Esto es la probation. ¿Y qué quiere decir? La probation o la suspensión del juicio a prueba es un instituto que lo que contempla es que la persona se le va a tener que cumplir unas pautas de conducta, unas reglas de conducta, y se suspende el juicio hasta tanto esa persona las cumpla. Si esa persona cumple con esas pautas de conducta, entonces va a ser sobreseída, ¿sí? Esto se los digo a modo de raconto. Básicamente, un juicio penal, un proceso penal, puede terminar de 3 formas. Con probation, con debate, ¿sí? Con juicio oral, o con juicio abreviado, ¿sí? Proceso penal, esto se lo anoto acá, proceso penal puede terminar de 3 formas. Probation, juicio abreviado y debate, ¿sí? Después del debate hay 2 posibilidades: absolución o condena, ¿sí? O condena. ¿Qué es el juicio abreviado? La diferencia entre, les voy a poner acá, la diferencia entre el juicio abreviado y la probation / suspensión del juicio a prueba o proceso a prueba, es lo mismo, es que en el juicio abreviado la persona se declara culpable, o sea, es condenada, ¿sí? Lo que pasa es que ustedes dirán, ¿y por qué entonces? Bueno, porque el tema es que por lo general es alguien que está al horno, digamos, y que sabe que si va al debate lo van a condenar por mucho más. Entonces Profe, termina... de Sí, debate y juicio oral, digamos, ¿no? exactamente, sí, sí. El juicio es que en el juicio abreviado la persona se declara culpable, ¿sí? En cambio, y además en el juicio abreviado no están estas limitaciones. De hecho, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso que éramos querellantes, la persona, nosotros estábamos por la víctima. La persona estaba imputada por abuso simple, unos tocamientos, ¿sí? A unas menores. Y se sabía que si iba a juicio le iban a condenar por muchísimo, porque, digamos, había bastante prueba. Nosotros representábamos a la nena. Y la cuestión es que, por eso les digo, porque ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Se declara culpable? O sea, y bueno, sí, esa persona se declaró culpable y fue 5 años preso. O sea, estuvo en un penal 5 años, pero porque sabía que si iba a un juicio oral, quizás lo condenaban, o sea, 13 años, o sea, o más.
Esa es la diferencia crucial entre probation o suspensión de juicio a prueba o suspensión de proceso a prueba, como le quieran llamar, es lo mismo, y juicio abreviado, ¿sí? En cambio, en la probation no hay una declaración de, o sea, no quedan antecedentes en una probation, ¿sí? La persona es sobreseída, ¿sí? No hay una declaración de culpabilidad, por lo tanto, no quedan antecedentes en una probation. Y en la probation, perdón, ¿no son casos como más simples, por así decirlo? Bueno, es que la probation justamente tiene este límite que veíamos recién. O sea, básicamente la discusión que se da en la probation, que ahora vamos a ver en Acosta, la probation tiene dos interpretaciones, ¿sí? La del párrafo 1 y la del párrafo 4, ¿sí? Esto es lo que se llama la tesis amplia y la tesis restringida. A ver, para ustedes, la tesis amplia, ¿en qué párrafo del 76 bis se apoya? ¿En el cuarto o en el 1? En el cuarto. Exactamente. ¿Y la tesis restringida qué va a decir? ¿Que la probation cuándo se aplica? A los 3 años, con penas de 3 años. Exactamente, exactamente. La tesis restringida, les estoy anotando todo, restringida del primer párrafo, tiene en cuenta la pena en concreto. No, perdón, en abstracto, justamente, en abstracto. ¿Sí? Entonces, el tipo penal en abstracto, o sea, cuando se lee de la norma, ¿no? No puede el máximo superar los 3 años, ¿sí? En cambio, en la tesis amplia, que rige el cuarto párrafo, se tiene en cuenta si la pena es de ejecución condicional. ¿Y cómo sé yo si es de la pena de ejecución condicional? Bueno, esos requisitos los tiene el artículo 26 del Código Penal, que es lo que acabamos de ver. La persona no tiene que tener antecedentes y el mínimo no puede ser más de 3. Por eso un homicidio no puede quedar en probation, porque ¿cuál es el mínimo del homicidio? 8 años. Va de 8 a 25. Entonces ahí está un poco lo que decía Emilia. O sea, la probation no es para todos los casos. ¿Sí? La probation es digamos, por un homicidio no puede terminar en probation. ¿Sí? Porque el mínimo, si el mínimo arranca en 3 años y 6 meses o en 4 años, no se puede aplicar la probation. ¿Sí? Bueno, esto es lo que se discutió en el fallo Acosta. ¿Sí? Y en el fallo Acosta, la Corte justamente hizo alusión al principio pro homine y al derecho penal de última ratio, ¿sí? En el fallo Acosta, el tipo penal era de tenencia de estupefacientes. Probation es. Se dice probation. Se escribe así, probation. O le pueden decir también, es lo mismo, suspensión del juicio a prueba. O le pueden decir también suspensión, es lo mismo. En el fuero de Ciudad en Cava le dicen suspensión del proceso a prueba. O sea, la sigla es así. Pero es lo mismo. Le pueden decir como quieran, ¿sí? Bien, entonces fíjense, vamos a leer ahora un extracto de justamente de Acosta. Ay, espérenme un minuto porque llegan mis sobrinos y es un caos. Bueno, vamos a... Bueno, voy a compartirles pantalla, voy a poner el fallo Acosta y vamos a leer un extracto acá se ve. Fíjense lo que dice la Corte, ¿no? Estaba discutiendo un poco, fíjense, en el considerando quinto, la Corte analiza lo que acabamos de analizar de la suspensión de juicio a prueba. Y fíjense, dice, como se dijo, la suspensión de juicio a prueba, estoy acá, fue denegada por considerar que la pena sobre la que debe examinarse la procedencia de este instituto
es la de reclusión o prisión, cuyo máximo en abstracto no exceda de 3 años. Para el apelante, es decir, la persona que fue a la corte a quejarse, digamos, por el contrario, el artículo 76 bis comprende 2 grupos de delitos, ¿no? Un primero que encierra a aquellos que tienen prevista una pena de reclusión o prisión, cuyo máximo no supera los 3 años, ¿sí? Y un segundo que comprende a delitos que, previendo la ley penal un máximo de pena superior a los 3 años de privación de libertad, permiten el dictado de una condena cuyo cumplimiento puede dejarse en suspenso, ¿sí? Es decir, como que hay 2 constelaciones de casos, las del párrafo 1 y la del párrafo 4, que lo acabamos de ver, ¿sí? Y fíjense lo que va a analizar la Corte. En el considerando 6, la Corte analiza esto y dice: para determinar la validez de una interpretación, debe tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra. Esto de la Corte lo dicen todos los fallos. O sea, básicamente lo que quiere decir esto es, al interpretar la situación, lo que primero hay que tener en cuenta es la letra de la ley, ¿sí? Esto la Corte lo dice, lo repite en un montón de fallos, como que este concepto. Dice, a la que no se le debe dar un sentido, o sea, a la ley no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos. Este propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas en la redacción del texto legal, las que deben ser superadas en procura de una aplicación racional. O sea, acá le está pegando un poco la redacción del 76 bis, que la verdad es que deja mucho que desear. Es como que, a ver, ¿por qué no me pones un párrafo y listo? Porque la realidad es que el párrafo 1 y el cuarto se contradicen. Pero ahora, digamos, en la jerga se habla siempre, bueno, acosta o cosuta. Cosuta es un plenario de casación que básicamente adscribe al párrafo 1, o sea, sería cosuta igual tesis restringida, ¿sí? Acosta igual tesis amplia. Acosta es un fallo de la Corte y además es posterior, con lo cual hoy en día ya no se discute que el criterio que impera es el criterio, se llama criterio Acosta, ¿sí? Que es de este fallo que estamos leyendo acá. O sea, es clave este fallo, porque siempre, digamos, cuando uno litiga y tiene que pelear la probation, siempre se recurre al fallo Acosta, ¿sí? Bien, entonces fíjense, dice la Corte, pero la observancia de estas reglas generales, esto es lo clave, porque acá nos da el concepto del última ratio, ¿no? Dice, pero la observancia de estas reglas generales no agota la tarea de interpretación de las normas penales, puesto que el principio de legalidad exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político-criminal que caracteriza el derecho penal como la última ratio del ordenamiento jurídico, ¿sí? Y con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal. Fíjense cómo la Corte aplica estos principios que uno dice, ¿y para cuándo lo voy a aplicar? No sé, la verdad que después en la práctica, en los fallos, se ve en la aplicación, ¿sí? Bien. Que en tales condiciones cabe concluir que el criterio que limita el alcance del beneficio previsto en el artículo 76 bis a los delitos que tienen prevista una pena de reclusión o prisión, cuyo máximo no supere los 3 años, se funda en una exégesis irrazonable de la norma que no armoniza con los principios enumerados, toda vez que consagra una interpretación extensiva de la punibilidad que niega un derecho que la propia ley reconoce, otorgando una indebida preeminencia a sus 2 primeros párrafos sobre el cuarto, al que deja totalmente inoperante. O sea, básicamente lo que está diciendo la Corte acá es, se aplica el párrafo cuarto, y para sustentar esto, la Corte justamente menciona el principio ultima ratio y el principio pro homine, ¿sí? El principio de ultima ratio lo que quiere decir es que justamente el derecho penal, como es el derecho, digamos, que más violencia implica y que más fuertemente restringe derechos, ¿por qué? Porque justamente la pena
a diferencia de un juicio del fuero, digamos, de derecho privado, como puede ser, no sé, un juicio laboral, un juicio de daños y perjuicios, o un juicio comercial, en esos juicios justamente no está la posibilidad de una pena estatal, ¿sí? En cambio, en un proceso penal, sí, y esa pena implica nada más y nada menos que, o podría implicar una pena de restricción de la libertad, ¿sí? Que es un derecho, digamos, fundamental. Entonces, al ser, digamos, un derecho o el derecho en el cual el Estado se arroga, ¿no?, el poder punitivo y ejerce, digamos, violencia a través de, violencia en el sentido de que aplica una pena que implica la libertad de la persona, por eso es que se dice que es de última ratio. ¿Qué quiere decir eso? Que es el último eslabón, el último derecho al que hay que recurrir. Primero hay que analizar si el conflicto se puede resolver en otro fuero, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso en el cual se discutía el tema de un auto, ¿no? Entonces, perdonen. Entonces, básicamente se discutía un hurto de un auto, ¿sí?, entre una expareja, ¿no? Entonces, digamos, era digamos, él le sacó el auto a ella, pero lo cierto es que el auto era de los dos, entonces era una situación medio compleja. La cuestión es que la jueza lo sobreseyó como 3 veces a la persona, porque las 3 veces dijo, acá hay un conflicto que se tiene que resolver en el fuero civil, ¿sí? Porque o sea, claramente hay un conflicto patrimonial entre estas dos personas que el derecho penal no puede resolver, ¿sí? Y ahí la jueza justamente cuando sobresea a esta persona hace alusión al principio ultima ratio y justamente dice, el derecho penal no está para resolver problemas entre privados, ¿sí? O sea, el derecho penal tiene que ser el último eslabón al cual recurrir, ¿sí? Porque fíjense que implica esto, implica justamente el Estado que impone una pena, ¿sí? El Estado que investiga, ¿sí? Incluso, o sea, un proceso penal insume muchos recursos, ¿sí? Porque fíjense que es, digamos, fiscalía que tiene que investigar, las pericias, o sea, todo eso son, digamos, recursos del Estado, ¿no? Que Profe, demandan tiempo, sí. o sea, la última ratio sería como lo último a recurrir sería la restricción a la libertad de la persona, digamos, ¿no? Por El así derecho decirlo. penal, es decir, Claro, en el derecho penal. el principio de última ratio lo que quiere decir es que el derecho penal es lo último a lo que hay que recurrir, ¿sí? Digamos, no se pueden recurrir al derecho penal para solucionar temas menores, ¿sí? Bien. Entonces, me pareció bueno, o sea, es muy bueno el fallo Acosta, porque fíjense cómo tanto el principio de última ratio como el pro homine, cómo se aplican en la práctica, ¿sí? Y ahora que preguntaba Ligüe justamente el principio de última ratio, o sea, fíjense, ¿no? ¿Cuál es el análisis que la Corte hace en Acosta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a decir la Corte en Acosta? Bueno, que justamente, es decir, si hay una salida mejor que un debate, ¿sí? O sea, una probation, digamos, por lo general, lo que sucede en la práctica es, bueno, no sé, durante un año se suspende, ¿no?, el juicio, y a la persona, no sé, se la hace pagar una multa, o sea, pagar, por ejemplo, no sé, hacer una donación, por ejemplo, no sé, no sé, por ejemplo, tuvimos un caso que era por abuso de armas, ¿no? Porque una persona salió, bueno, con un arma, no tenía permiso, no sé qué, bueno. Y la cuestión es que ahí en la probation, una de las reglas que le fijaron de conducta era asistir a un curso de, no sé, algo como de ciudadanía, como una cosa así, como para que no haya violencia y demás. Entonces, esa persona, o sea, en agosto fue la sentencia, ¿sí?, de probation, y ahí le fijaron estas pautas de conducta. Tiene que asistir a este curso, tuvo que hacer 3 donaciones y demás, ¿no? Entonces, cuando uno quiere, digamos, recurrir a la probation, o sea, ¿qué quiere decir que es de última ratio? Justamente que se le quiere dar una salida lo más rápida y que menos derechos menoscabe posible, ¿sí?
Entonces, por eso es que la probation no es para todos los delitos, porque fíjense que un homicidio, un abuso, digamos, la probation apunta más que nada a delitos menores, se le llama. Por eso el tema de las penas, ¿no? Que en el párrafo cuarto también, digamos, una pena para que sea ejecución condicional, no puede, o sea, el mínimo no puede ser mayor de 3 años, con lo cual tampoco está previsto para todos los delitos, ¿sí? Y ese es el sentido un poco de la suspensión de juicio a prueba. Y al principio justamente de última ratio, lo que quiere decir es eso. El derecho penal es la última herramienta a la cual recurrir para solucionar un conflicto que se suscita en sociedad, ¿sí? Porque, a ver, un hurto es un conflicto, digamos. O sea, tenemos una persona que está caminando y de repente le sacan el celular. Bueno, hay un conflicto, ¿sí? Ahora, ¿cómo solucionamos esto, no? O, por ejemplo, también pasa mucho con el tema de los accidentes de tránsito, porque si es un accidente, por ejemplo, con culpa, ¿no? Más que nada, ¿sabes? No sé, fíjense, una lesión culposa, por ejemplo, un homicidio culposo, muchas veces la víctima quizás hasta va a preferir, o sea, no le va a importar un juicio, porque, digamos, no, en esto está mucho el tema de, digamos, de la retribución, ¿no? La teoría retributiva. Uno dice, no, pero en la práctica no se da. Pero la realidad es que sí, porque la víctima, no sé, piensen, no sé, se están caminando y un auto pasa en rojo y le quiebran la pierna, ¿no? La verdad que yo no sé si a mí me va a importar que la persona vaya a la cárcel o no. O sea, entonces quizás una probation se puede arreglar el conflicto, las dos partes, digamos, arreglan el conflicto, por eso también ahora hay muchos métodos alternativos de resolución de un conflicto penal que también están en boga, no vienen con, o sea, o el fundamento es la última ratio, ¿no? Porque lo que se quiere es darle una solución como lo más pacífica posible a ese conflicto que hay. Entonces ahora, por ejemplo, se prevén la conciliación. También hay otro instituto que se llama la reparación integral del daño. Esto está en el artículo 56 del Código Penal, todos estos medios alternativos de resolución de conflictos. Y el fundamento es la última ratio, ¿sí? Porque justamente lo que se quiere es evitar, primero, un dispendio jurisdiccional innecesario, ¿no? Es un debate. Todo lo que implica un debate es tremendo. O sea, yo ahora estoy en el juicio por el tema del auto, y la verdad es que ya tuvimos, o sea, audiencia la semana pasada, 5 horas de audiencia. La realidad es que no hay delito, o sea, pero bueno, llegó a juicio y estamos discutiendo algo que es totalmente innecesario. Pero eso es a lo que apunta el principio última ratio. Es decir, el derecho penal tiene que ser la última herramienta a la cual recurrir. Eso es lo que quiere decir el principio última ratio, ¿sí? El principio pro homine es un principio justamente mucho más amplio y que de hecho se aplica en todos los campos, se podría aplicar. Básicamente lo que quiere decir es eso, o sea, a la hora de analizar una restricción de derechos, tiene que restringirse lo menos posible, y a la hora de analizar si se aplica este derecho amplio o no, tiene que recurrirse a la norma más extensiva, ¿sí? Que más derechos otorga a la persona. Bueno, y otro principio es el principio de humanidad, que fíjense, yo les voy a compartir acá, vamos a ver la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acá vamos a leer el artículo 5, porque un poco el fundamento normativo de este principio es la Convención Americana, que tiene jerarquía constitucional, ¿sí? En el 75, inciso 22 de nuestra Constitución, justamente se le otorga garantía constitucional a este instrumento. Y fíjense, yo les voy a compartir pantalla, acá. Fíjense, el artículo 5 justamente dice, bueno, nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible para su tratamiento. Las penas privativas de la libertad
tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. Entonces, el principio de humanidad se extrae, ¿no?, del artículo 5, y básicamente lo que quiere decir el principio de humanidad, o el concepto del principio de humanidad, es que con la pena no debería, la pena debería trascender a el fin de darle vigencia nuevamente a la norma o de protección de la norma, sino que lo que se busca es justamente un poco basado en la solidaridad, y es que la persona, que el Estado, digamos, pueda ayudar a esa persona a resocializarse, ¿no? Que justamente lo que va a decir la convención es que el fin de la pena es que se resocialice la persona, ¿sí? Y además va mucho más allá, y también el principio de humanidad tiene que ver con la forma en la que se va a aplicar la pena. Es decir, la pena no podría implicar una tortura para la persona, ¿sí? La pena, o sea, eso tiene que ver también un poco en el artículo 18 de la Constitución, cuando nos dice que las cárceles tienen que ser limpias. Ahí también está el principio de humanidad, ¿sí? El principio de humanidad, justamente vieron cuando un poco uno dice, no sé, ser más humano, como ser más cálido. Bueno, un poco tiene que ver con, o sea, justamente tiene que ver con eso. Como, o sea, va de la mano también con la solidaridad, ¿no? Que el Estado, más allá de buscar la protección de la norma con la pena, que busque también, que ponga el foco en la persona, ¿no? Que es lo que vimos con la teoría, con la teoría especial, la teoría relativa y especial, que justamente pone el foco en la persona. Entonces, justamente, el principio de humanidad quiere decir eso, ¿sí? Quiere decir buscar la contención de la persona en la forma de aplicar la pena también, y que el fin de la pena también sea resocializar y ayudar a esa persona a que sea resocializada, ¿sí? Y bueno, eso se ve también también tenemos el tema de la humanidad, bueno, la Convención contra la Tortura, ¿no? Claramente no podría aplicarse una tortura porque sería contrario al principio de humanidad. A ver, ahí Fan Yulin pregunta, luego de ser otorgado probation, queda sin antecedente. Mi pregunta es, ¿podrá cometerse otra vez un delito y gozar de vuelta probation, o quedará el registro anterior probation? Claro, está buena la pregunta que dice Fan. Sí, es decir, no quedan antecedentes penales, pero sí quedan antecedentes de la probation. Es decir, si una persona le dan una probation, ¿no? La cumple, todo, qué sé yo, y después vuelve a cometer un delito, no va a poder pedir de vuelta la probation, a no ser que hayan pasado 8 años, ¿sí? Es decir, como que hay unos antecedentes para volver a pedir la probation, pero no quedan antecedentes digamos, si uno va al registro de reincidencia y pide antecedentes, no va a tener un antecedente penal, ¿sí? Con la probation. Bien, bueno, entonces, básicamente hoy lo que vimos, o sea, son el principio de proporcionalidad, el principio de humanidad, el principio de última ratio. Ah, está bien, gracias. Y el principio pro homine, ¿sí? Que son 4 principios justamente de política criminal, ¿sí? Que bueno, algunos, como vimos, ¿no?, como de proporcionalidad, se derivan de manera inmediata de la Constitución, pero no es que están expresamente estipulados, ¿sí? El principio pro homine tampoco está expresamente estipulado en la Constitución, pero justamente la doctrina, ¿sí? La Corte en el fallo Acosta ha hecho alusión al principio pro homine, ¿no? Y se define justamente de esa forma, ¿sí? Hay que restringir lo menos posible de los derechos de las personas. Bueno, y el principio de humanidad también, ¿no? Se deriva de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y también del artículo 18, cuando justamente dice las cárceles deberán ser limpias, ¿sí? Que justamente tiene que ver con eso, con que la pena sea como más humana, ¿sí? Son principios de política criminal, ¿sí? Y que la realidad es que cuando se litiga, más que nada si son defensa, bueno, se hace alusión, ¿no? Y en la probation cobran sobre todo el tema de última ratio y el principio pro homine, son principios que se invocan mucho. O por ejemplo, nosotros tuvimos un juicio, que era un chico, que no era muy grande, por eso justamente, y ustedes cuando se hacen los alegatos, o sea, el alegato es la teoría del caso, ¿no? Entonces justamente ahí
lo que nosotros pedíamos era perforar el mínimo, ¿sí? Justamente porque el mínimo era mayor a 3 años, y lo que queríamos es que, si lo llevan a condenar, que la condena sea de ejecución condicional. Él estaba acusado como partícipe primario, después terminó siendo, por suerte, partícipe secundario, que eso cambia considerablemente la pena, entonces terminó siendo de ejecución condicional. El tema o sea, ¿a qué va este cuento? Es que en el alegato justamente nosotros hicimos alusión al principio pro homine y al principio ultima ratio, que tienen interpretaciones realmente muy amplias, porque lo que dijimos fue, a ver, este chico, la verdad que si lo condenan a prisión, lo matan, porque, o sea, está, digamos, estudiando una carrera, ya está a punto de recibirse, es decir, como que logró, o sea, bien, o sea, muy bien, estaba trabajando, o sea, y una condena, la realidad es que después es difícil para conseguir laburo y demás, entonces ahí en el alegato hicimos alusión al principio de humanidad, justamente al principio de ultima ratio también. Entonces parecen, digamos, menores, pero la realidad es que después, a la hora de tener que alegar en un juicio y demás, son de utilidad, ¿sí? Bien, gracias Mauricio y Abel, ahí ya lo vi, gracias. Bueno, bien. Bueno, gente, ¿quedó claro? ¿Tienen alguna duda? La idea es el jueves que viene ver principio de reserva, que está muy bueno también. Vamos a ir con principio. Profe, Sí. sí, eso de la probation está en algún texto como para poder repasarlo o algo. Sí, igual tranquis. La probation es un tema de procesal, ¿sí? La idea era que yo se los explique para que ustedes lo entiendan, para poder entender el fallo Acosta, ¿sí? Y el principio pro homine y última ratio. Pero nada, no. Es un tema de procesal. Lo vamos a volver a ver en Eso, procesal. eso lo vamos a ver después, digamos, después ya lo vamos a ver bien, más adelante, ¿no? Sí, la probation sí. Lo que pasa es que yo quería que lo entiendan para que puedan entender el fallo Acosta, ¿sí? Ah, listo, Igual, perfecto. cualquier duda me decís igual, pero no es que le vamos a preguntar, o sea, no entra la probation como tema en el examen, porque es un tema de procesal. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Florencia, vos tenés una duda de cómo va a ser sí. La modalidad parcial va a ser, o sea, desarrollar, y la idea es que o sea, no le vamos a preguntar, ¿qué es el principio pro homine? Porque no, la idea es justamente que entiendan los conceptos para después aplicarlo a un caso, por ejemplo, ¿sí? O sea, que ustedes tengan que analizar la situación y decir qué sucede acá, ¿sí? O sea, no le vamos a preguntar por un concepto, que tengan que poner así de memoria, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Tengo una consulta, Rosario. Sí. ¿De qué texto podemos leer todos los principios que nos acabas de decir? Porque los que estaban en el cronograma para hoy no los encontré en la carpeta. Está en la carpeta, ahí comparto pantalla y lo vemos, pero está. Vale, gracias. Pero qué raro, ¿por qué no los encontraste en Drive, no? Yo encontré algunos, profe, no todos. A ver, no sé si no Están tengo el todos, cronograma acá, ¿no? Esperen que entro, pero les comparto pantalla y les digo cuál es el nombre, pero están, ¿eh? Mirá, profe, Esperen, acá yo el de proporcionalidad lo encontré en el texto de Sansinetti sí. y el de humanidad también. Y después en el de Pinto habla del concepto pro homine, pero después el de última ratio no lo encontré. No, pero ustedes tienen que leer la bibliografía que está en el cronograma, es decir, para hoy tenían el fallo Acosta, que está acá, miren, ahí les muestro, les comparto la pantalla, pero tenían el fallo Acosta, el texto de Mónica Pinto y, esperen que le comparto pantalla. Tenían el texto de Mónica, el fallo Acosta está, el texto de Mónica Pinto está acá, ¿lo ven? ¿Se ve ahí? No estás compartiendo pantalla. A ver. A ver, ¿se ve ahí? Está acá. Ahí va. ¿Lo ven? Profe, los textos están, pero los principios yo no los encontré a todos en el texto. Por ahí vi mal o algo, pero no los encontré a todos los principios. Pero esperen, ¿cómo? El principio pro homine está en el texto de Mónica Pinto.
Y después, todo el resto, lo que vimos hoy es el texto de Sanchinetti, que es este acá. Miren. Esperen. No le vamos a preguntar nada que no puedan contestar, digamos, habiendo leído la bibliografía, ¿sí? Esperen que les digo bien dónde está. Es este. ¿Lo ven? Perfecto, listo, genial. Esperen. No. Ese no lo había encontrado, Pero, no sabía que sí, era está ese. acá. Es este. Esperen. Acá está, es este. Se llama... Está como Sanchinetti, Marcelo. Está toda la bibliografía, porque yo lo revisé todo. ¿Lo ven acá? Perfecto. Y después está el fallo Acosta, está acá. ¿Está bien? En el texto Sanchinetti, en este texto habla de... Fíjense que habla del principio de proporcionalidad, el principio de humanidad también. Yo encontré esos dos ahí en ese texto, profe, nomás. Y después, bueno, y después está el de Mónica Pinto, ¿sí? Acá habla un poco del principio de mínima intervención, sí, que es lo de última ratio. Y después Es lo mismo. está... Eso es lo mismo. El de última intervención es sería de última ratio, ¿no? Sí, es lo mismo. Está. Y después está, igual la idea es que ustedes extraigan también el concepto del fallo Acosta, ¿se entiende? O sea, en el fallo Acosta, justamente la Corte menciona esos principios. La idea es que ustedes analicen a partir del fallo Acosta, ¿se entiende? El fallo Acosta y después está el texto de Mónica Pinto, que justamente da un concepto del principio pro homine, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. sí. ¿Alguna pregunta de la bibliografía? Está todo, yo lo revisé todo. O sea, capaz que no lo encuentran por los nombres, pero hagan clic y fíjense que está todo. ¿Sí? Perfecto. Bien. Bueno, bueno, entonces, si no tienen ninguna duda, nos vemos el jueves a las 14, ¿sí? Dale, gracias, Rosario. Gracias. Vale, gracias. Gracias. Listo, profe. Buenas tardes. Hasta luego, gracias. Hasta Que luego. tengan buena Gracias, buenas semana. tardes. Chau. Gracias. Igualmente, hasta luego.